prometido es deuda, les dije que íbamos a estar con otro compañero. Seguramente el que hoy, de todo el espacio del peronismo, ostenta haber alcanzado los lugares más preponderantes de la política argentina, habiendo pasado por todas las áreas de la gestión hasta la vicepresidencia, y se dio el lujo de ser presidente cuando Carlos Menem se subía al avión. Y obviamente el consejo del que sabe vale más que la opinión del que no conoce. ¿Cómo anda, Carlos? ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias por la presentación. No, por favor, es lo que pienso y lo sabes. Días difíciles. Y la primera pregunta va hacia un lugar que vos tenés que destrabar. ¿Conociste alguna vez una persona, una personalidad, un presidente con tal nivel de intransigencia frente a la política? Y si lo conociste, ¿quiénes son? Bueno, conocí a uno que fue presidente y a uno que aspira a serlo. El presidente Néstor Kirchner. No de casualidad el turco así le puso el Furia de sobrenombre. ¿Por qué Néstor Kirchner no se notó tanto como se nota Milei? Y porque tenía las dos cámaras a favor. En cambio Milei es un presidente sin parlamento. Y el otro que conozco sos vos. Soy yo. Y bueno, ¿no sos candidato a presidente? Sí, claro. Y bueno, sí, sí. vos, Mahatma Gandhi no sos. No, claro. Sí. Yo creo que la Argentina atraviesa una etapa inédita, fruto del profundo fracaso del kirchnerismo. El pueblo peronista se sintió traicionado. Traicionado por la gente que tendría que haberlo protegido y lo hundió más en la miseria. Y entonces, a partir de eso, y sobre todo a partir del último gobierno de Alberto Fernández, hay una fuga. Yo lo dije en este programa hace casi 2 años. Milei va a estar en segunda vuelta, ¿te acordás? Sí, claro, Bueno, sí. salió en todos lados. Bueno, Milei terminó ganando con voto peronista porque el peronismo se sintió desprotegido. No es como dicen algunos que el pueblo traicionó a los dirigentes, no. Los dirigentes traicionaron al pueblo y el pueblo hizo tronar el escarmiento votando a alguien que le proponía una revolución. Estamos en el medio de ella. ¿Qué va a hacer el peronismo ante esto? Deberá reconfigurarse, porque si vamos a seguir con los Alberto Fernández, vamos por el mal camino. El peronismo necesita tener alguien que sea respetado por sus bases, lo que se suele llamar en psicología el macho alfa, un líder. La líder deberá dar un espacio y el peronismo ortodoxo deberá encontrar una forma de hacer una gran interna para buscar un nuevo liderazgo. Caso contrario, el camino para el peronismo es un camino de lenta extinción. ¿Por qué? Porque las banderas se han caído. ¿Quién habla hoy de la patria y el pueblo? Casi nadie. Está casi Entonces, extinto en el uno discurso. hoy ve una discusión sobre si se puede hacer o no una libre competencia de monedas, y no una discusión sobre si hay que tener o no una moneda. Yo creo que Milei está llegando a un momento donde la macroeconomía le va a dar un espacio, porque tiene un fuerte apoyo externo. Pero en la microeconomía hay un inmenso dolor. Los jubilados no llegan, los comedores no están provistos, y fíjense, la número 2 del Fondo Monetario Internacional, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, y aliados estructurales de un proyecto de estas características, le dicen, lo vamos a ayudar, pero cuidado con los sectores que menos tienen. Este cuidado que los sectores que menos tienen, desde afuera es visto como el peligro de la convulsión. Desde adentro, para mí, es visto desde el dolor. Tenemos que lograr una solución para estos sectores, y al mismo tiempo deberá construirse en el Parlamento, en mi opinión, una red política. El Parlamento en el sistema argentino tiene un sistema de control. Sistema de control no significa impedirle al presidente que gobierne, significa discutir cómo se gobierna. Y yo tampoco esto lo veo, veo demasiados egos, demasiada discusión, demasiada posición equivocada de los gobernadores. Vos hablás de un país confederal. Así es. Un país confederal debiera plantearse no cómo se reparte lo que recibe la nación, sino que se dé vuelta el sistema fiscal argentino y los impuestos los cobren desde las provincias y lo coparticipen por la nación, porque es la nación la principal cueva del déficit. Y esa cueva del déficit tiene muchos curros.
¿no? Podemos hablar de Grabois, podemos hablar de Alberto Fernández, ¿no? Terrible delincuente. Yo creo que... Por los Grabois se perdió. Pero sí, pero no solamente eso. Hemos descubierto cosas que hay que explicarle a la gente. Los gobernadores, en esto de este tironeo con el presidente Milei sobre la coparticipación, para poder financiar todas las provincias, pedían el 12% de coparticipación sobre el impuesto país. Sí, sí. Grabois recibía el 9%. El 9%, es decir, esa estructura recibía poco menos de lo que necesitan todas las provincias argentinas para financiarse. Una locura total. ¿Y dónde está esa plata? ¿Dónde fue esa plata? Debe estar con sueños compartidos, ¿te acordás? Bueno, evidentemente hay un sector del kirchnerismo que tiene una pasión por lo inmobiliario. Sí. Pero esa pasión por lo inmobiliario nunca resulta en una respuesta a los pobres. Resulta en una respuesta a los que viven de los pobres. Por eso yo digo muchas veces que a Milei no lo quieren voltear por sus errores, lo quieren voltear porque los curros están preocupados. Hablemos de Alberto Fernández. Sí, claro. Alberto Fernández, un personaje increíble para la historia argentina, ¿no? Un no presidente. Sí, sí. Que siempre un agujero negro. Siempre le echa la culpa a la mujer más cercana que tiene. Cuando en el medio de la pandemia se mandó la joda del cumpleaños de su mujer, después nos enteramos que hubo muchas jodas más. Muchas fiestitas. Muchas fiestitas, muchas de él. Pero bueno, esa joda hasta la fotografió. Sí, sí. Y dijo, no, fue mi querida Fabiola. Cuando tenía problemas en la gestión pública, que tuvo montones porque es un inepto, decía no, el problema es Cristina. Y ahora que lo agarró con un curro de seguros, el problema es la secretaria. Yo digo, además de inútil, tiene un problema de misoginia. Importante. Siempre tiene que echar la culpa a alguna mujer. Entonces, muchachos, ¿cómo no iban a perder las elecciones? Ahora, esto claramente tiene un proceso doloroso, como vos decís, en los sectores populares, en los sectores obreros, en la pyme, en el comercio. La macro compensa, y entonces uno dice, bueno, si esta era la solución o el camino, digamos, la compensación del balance cuesta vidas humanas. El balance cuesta jubilados, niños, desnutridos. Pero hay una respuesta para eso. A ver. Primero, el tema de la macro, hasta Néstor Kirchner la proponía. Néstor Kirchner en su primer discurso dijo, no puede gastarse más de lo que entra, no se puede emitir demasiado porque crea inflación y afecta a los que menos tienen. Después los que vinieron después se olvidaron que Kicillof fue el padre de la locura expansionista del dinero, y ni te digo Sarasa Guzmán. Bueno, pero Kirchner creó riqueza. Claro, bueno, también recibió un tren en marcha puesto por Duhalde, ¿no? Sí. Cuando ¿Mate? Cuando Néstor se desprende de la baña, empieza la decadencia porque empiezan los que le sugieren al presidente gastar más. Pero bueno, yo lo que quería decir es que acá hay que analizar también el comportamiento empresario. Acá hay muchos canallas en el mundo empresario. Cuando se sacó la Secretaría de Comercio, cosa que yo no comparto que no existe una Secretaría de Comercio, por supuesto, no una Secretaría de Comercio absurda, pero sí que mire lo que está pasando, la cartelización que se mira en todos los lugares del mundo, los abusos en la mecánica de comercialización que viene desde el mercado central, pasa por los mayoristas, minoristas. Cualquiera del gobierno debiera mirar los precios en el mercado central y los precios que pagamos. Los precios que me ponen los supermercados, porque ¿alguien me puede explicar por qué las naranjas en Disco, que es donde yo compro, subieron el 200% en 2 meses? Que yo sepa, importadas no son, Perdonen los paraguayos, pero es nuestra esta. ¿Por qué subió el pollo como subió? ¿Y cuánto le pagan al productor en la otra punta de la cadena? Exactamente, ¿no? Nada. Entonces, acá hay una perversión empresaria. Yo le escuché a Mondino antes de asumir en una nota de prensa que dijo, no va a haber Secretaría de Comercio, pero va a haber semáforo rojo. Ese semáforo rojo es imprescindible. Y yo creo que tienen que repensar el tema de la Secretaría de Comercio, no para perseguir a la gente que trabaja, no para hacer populismo barato, sino para que no se aprovechen de la gente los propios que ahora van a empezar a llorar, desde ya se le digo diciendo, va a haber recesión, voy a tener que suspender. ¿Pero por qué cobraste lo que cobraste? La gente no lo puede pagar. ¿Por qué un agua
vale el 200% más que el agua que la sacamos de abajo, o el agua bien importada. ¿Por qué tenemos que estar pagando cosas que son de producción valores de nacional importación y que no tienen carácter de commodities? Porque yo entiendo que me digan, bueno, tal cosa tiene carácter de commodity, el agua no lo tiene, porque además nosotros tenemos graves dificultades en la exportación de ese. Entonces, yo creo que es momento de mirar con cuidado, de que el Parlamento no trabe, que discuta, y que se empiece a analizar cómo se llega al 2025 en condiciones de normalidad. La gente no puede sufrir indefinidamente, no puede continuar la inflación como está, y en algún momento hay que parar la inflación por mecanismos que no solamente sean pisar la caja, y mucho menos la licuación. Tiene que encontrar una solución que tiene que ver con el sistema de ingresos. Ahora viene el tema de la cosecha. Van a tener que tener un blend de dólares para que el productor venda y el exportador también pueda exportar y entren esos dólares. Está pendiente en el acuerdo con el Fondo Monetario el tranche del último tramo de Macri que no cobró Alberto Fernández, hizo el cocorita, yo no lo quiero, así no de lo necesito. Claro, no necesitaba nada, así no fue. Son 10.000 dólares, 10.000 millones de dólares. Esos 10.000 millones, más la recomposición que se hizo de caja, podría aflojar un poco la realidad y, lo dijo, insisto, Gopinath, lo dijo Yellen, hay que pensar en los que menos tienen. Ahora, las posibilidades de éxito, vos sabés que el gobierno ostenta en el discurso una acumulación de reservas que los que alguna vez le dimos un balance, tuvimos una empresa, manejamos un kiosco, sabemos que es activo contra pasivo, con lo cual cuando vos me contás cuánto tenés, yo te digo cuánto debés. 80.000 millones de pesos diarios, 80 millones de dólares diarios es lo que se emite hoy con mi ley. Sí. Con lo cual, si vos sumás 80 millones de dólares por día de emisión, cuando vas contra la caja, que ellos dicen haber acumulado en el central, seguís negativo todos los días. Pero esto está claro, el tema acá es cómo lograr frenar la emisión sin que esto provoque un mal mayor. Porque la emisión es menor que la que había, sigue siendo alta. Pero es más cara porque pasaron a los pases. Obvio, obviamente. O sea, achicás el volumen, pero encareces la tasa. Esto viene también por un mecanismo de compensación con el sistema bancario que era previo y es hoy. Los bancos en la Argentina yo no los vi perder nunca. En el 2001 tuvieron un pequeño sobresalto, pero que se lo pagamos entre todos. Se lo pagamos entre todos. Entonces, yo lo que digo es que ese es un espacio donde todavía uno no ve una acción positiva del Estado. Es ver, a ver, ¿cuál es el margen real de ganancia del sistema bancario? Porque, morboso. Entonces, bueno, ahí entonces hay que operar. Yo creo que llegar al déficit cero es bueno para todos. Lograr una baja de inflación es bueno para todos. Tiene que hacerse con menos dolor. Si sale mal, porque obviamente el déficit cero y el equilibrio macroeconómico, como charlaba hace un rato, se compensa con el aumento desproporcionado de pobreza, indigencia, quiebra, muerte. ¿Y si viene la Revolución Francesa? Dios quiera que no, pero yo vengo diciendo, si viene una situación de violencia en la Argentina, el siguiente presidente no es un moderado. Porque la moderación perdió. La moderación a la gente le resulta insoportable. Este no es el país que recibió Menem. Porque aquel país lo recibió con hiperinflación, pero no era un país llagado. Este es un país con la mitad de nuestros hermanos y hermanas bajo la línea de pobreza. La gente tiene un límite para el aguante. Lo está aguantando fundamentalmente gracias al kirchnerismo. Entonces, la financiación. No, se financian contra eso, digamos. Se financian contra... Yo no sé realmente qué va a ocurrir en los próximos días, pero creo que hay una ceguera por parte de personajes que, claro, nunca fueron peronistas. Máximo Kirchner, un tipo que se negó a hacerle un homenaje a Rucci, y prefirió hacerle un homenaje a un sindicalista marxista. Alberto Fernández, un hombre de Acción por la República. Alberto Fernández nunca fue peronista. Era el secretario de Caballo, te abría la puerta.
más o menos. Yo no sé si llegaba tanto. Cadete. Sí, sí. Porque todos me dicen, no, fue el jefe de gabinete de Néstor Kirchner. No, era el Che Pibe. Néstor Kirchner tiraba a los centros, cabeceaba, gritaba el gol, iba a la tribuna a gritar Néstor. Y tenía la libreta para llevar los números. Bueno, con esa libreta alguna vez discutimos, cuando yo era ministro del Interior, yo con la libreta mía, él con la de él, lo que fue el pacto fiscal en la época de Menem. Y con esto termino. El pacto fiscal vuelve a ser la salida. Un acuerdo entre la nación y las provincias, gobernador por gobernador. A mí me llevó 3 meses. El último fue Néstor. Y ahora les cuento la anécdota para terminar de esa discusión. Cuando vos lográs que todos bajen el gasto, la estabilidad económica es posible y vivir mejor también. Y cuento la anécdota final. Habían firmado todos los gobernadores, me quedaba Néstor. Reunión de gobernadores y del gabinete en Chapalmaral. Entonces lo voy a buscar a un hotel en Mar del Plata, lo subo a mi auto, los dos solos, y lo llevo a los acantilados. Estaciono ahí mirando el mar y me dice, como no me vaya a llegar el amor, ¿qué hacemos acá? Y le dije, vamos a negociar. Y empezamos, tuvimos media hora con los números, a ver, y llegamos a un acuerdo. Y se llegó el pacto fiscal. Ese pacto fiscal fue clave para que la Argentina pudiera tener lo que Menem llamó economía social de mercado. Es decir, una economía competitiva y libre, pero teniendo en cuenta lo social. La última, ¿no vislumbrás un gobernador en la carrera presidencial? No, porque salvo que los gobernadores se aviven y se pongan de acuerdo con Milei en estar en desacuerdo en lo político y de acuerdo en el pacto fiscal que estoy diciendo. Pero así como vamos, cualquier crisis se lleva puesto también a los gobernadores. Entonces, realmente los gobernadores que juegan a la crisis están como agarrados de la rama de un árbol serruchando esa rama. Empezando por Kicillof, que ya está muy acelerado, y ni te digo, y con esto termino. El gobernador de La Rioja, un personaje maravilloso. No puede ser que un tipo a esta altura del minué quiera hacer una cuasimoneda fundada en la economía riojana. Yo le digo a los riojanos, escuchen lo que les voy a decir, cuando les den los bocades, rápidamente vayan a un negocio porque a los 15, 20 días va en la mitad. De eso sabes. Sí, claro, el mío aguantó. El Patacón llegó 1-1 hasta el final. Y se recuperó todo. ¿Pero por qué? Porque yo llegué a un acuerdo con Cristian Colombo con el respaldo de... iba a pagar impuestos a la nación. Claro. No es así. Bueno, ¿qué le puedo pedir a este muchacho Quintela? Pasó Carlos Rucao. Gracias, Carlos. Una vez. Sabés que te quiero muchísimo. Bueno, hasta acá llegamos. Nos volvemos a ver mañana. Recuerden que mañana a las 16 horas hacemos la primer juntada del domingo. Vuelve la alegría de ser argentino a la pantalla de Extra. Mañana, 16 horas, nos reencontramos. Chau.